Señor es bueno. Y hoy es un día, pues, como todos, muy especial. Es un día donde se recuerda la muerte del Señor Jesucristo, la pasión que Él tuvo, ¿verdad? Cuando fue enviado por el Padre, con esta misión de expiar nuestra culpa, ¿verdad? Y vamos a aprender acerca de todo lo que el Señor hizo por nosotros, porque, pues, ahí en ese día hubo mucho sufrimiento, ¿verdad? Hubo traición, hubo pues negación y todo lo que el Señor padeció, pero con todo eso nosotros debemos de estar agradecidos porque pues nos trajo vida eterna, perdón de pecados, salvación. Y lo invito a que abra su Biblia, por favor, en San Juan, el Evangelio de Juan 19, capítulo 19. Vamos a estar leyendo los versos 28 al 30. El título de este mensaje se llama Consumado es. Dice así, se lo leo en la Reina Valera. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, si hoy se levantó temprano, ¿verdad? Y no vio mucho tráfico, pues es porque mucha gente estaba descansando, ¿verdad? Por motivo de esta celebración, de esta observación de este día, que es un día donde, pues, el mundo cristiano, que se considera cristiano, recuerda la muerte del Señor Jesucristo. Y aunque para algunos solamente es una tradición, ¿verdad? Una tradición, una película de Hollywood, o simplemente tener vacaciones, ¿verdad? Unos días de descanso. Bueno, para algunos pocos es un acto solemne, es un acto muy, muy solemne donde se hace memoria del sufrimiento y la pasión del Señor. Se hace memoria de su agonía, ¿verdad? Desde el huerto, ¿se acuerda? Cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní, la noche anterior, hasta el momento donde el Señor entregó el Espíritu al Padre, muriendo por nuestros pecados. Y así el Señor pagó una deuda ajena. Ese es uno de los beneficios que tenemos nosotros como pecadores. Él pagó nuestra deuda. El Señor fue avergonzado por cubrir nuestra vergüenza, fue castigado, fue herido en nuestro lugar, como lo decía el profeta en Isaías 53, todo ese capítulo, si usted lo lee en casa, está hablando acerca del Mesías, una profecía mesiánica. Y la muerte de Cristo es una doctrina esencial, es medular, no es nada negociable. Sabemos que hay sectas, ¿verdad?, donde niegan que el Señor murió. Algunos dicen que no murió, otros dicen que se hizo el muerto, ¿verdad?, que se escapó de la tumba. Pero es una doctrina esencial y debe de ser creída así, ¿verdad?, observada, estudiada a profundidad. Este acto del Señor, como ya lo he dicho, no nos trajo solamente un beneficio, hermanos, nos trajo múltiples beneficios. Y estos beneficios se hacen vigentes solamente cuando se ejerce la fe para poder recibirlos, ¿verdad? El Señor murió por todos, por todo el mundo, pero cobran vigencia solamente para aquel que cree en el sacrificio del Señor. La muerte de Cristo y lo que ésta significa, como ya dije, debe de ser comprendida desde las Escrituras. Como dijo Pablo en 1 Corintios 15:3, se lo leo también de la Reina Valera, 1 Corintios 15:3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Esto quiere decir que ya la Escritura, ¿verdad?, del Antiguo Testamento ya tenía este mensaje desde el principio. Ya estaba dicho de muchas maneras, de muchas formas. El Señor lo había ilustrado con muchos tipos, con muchas figuras, pero llegó el momento que tuvo su cumplimiento. Y nosotros creemos lo que está escrito en la palabra de Dios. Creemos lo que el Señor dice y que todo lo que gira alrededor de este sacrificio, que es único y que será recordado eternamente por aquellos quienes alcanzarán redención y perdón de pecados. Es un evento, ¿verdad? Hay algunos eventos históricos que, bueno, pasan a la historia y por ahí de vez en cuando se recuerdan, pero este evento es eterno. Tiene
peso eterno, ¿verdad? Será recordado. Su muerte y crucifixión es mucho más que un simple sacrificio. Alrededor de este hecho histórico se dividió la historia en dos, ¿verdad? Podemos también encontrar elementos muy importantes que una y otra vez el Señor, de una y de otra manera, cuando el Señor enfatiza tanto, ¿verdad? En un cierto tópico o en algo, ¿verdad? Es que quiere que nosotros pongamos atención, que nosotros, quiere decir que es muy importante, que es de extremada importancia, ¿verdad? Entonces podemos encontrar estos elementos que son muy importantes en las Escrituras. Y le voy a mencionar algunos temas, porque la muerte de Cristo, pues, encierra muchísimas cosas, ¿verdad? El tiempo nos falta para poder explicar todo lo que el Señor cumplió, lo que el Señor vino a realizar. Y yo voy a tocar solamente algunos temas como la redención, como la expiación, la propiciación, la justificación, reconciliación, adopción y lo que era el oficio de sacerdote y por supuesto el Cordero, ¿verdad? El Cordero Pascual. ¿Por qué tengo estos temas? Porque cada uno de estos temas tuvo su cumplimiento, ¿verdad? Y el Señor, cuando estaba en la cruz a punto de morir, Él consumó a la perfección cada uno de estos temas, cada uno de estos tipos y figuras, ¿verdad? Que habían sido profetizadas anteriormente. Todos estos elementos, hermanos, se dieron cita en la cruz del Calvario, en el Gólgota, como ya sabemos de la historia. Ahora le voy a poner una ilustración. Vamos a imaginar que tenemos un lindo cuadro, ¿verdad? Bueno, un cuadro bastante grande en la sala de su casa, plasmado con la imagen del Señor crucificado, ¿verdad? Y no como algo idolátrico, ¿no? Sino simplemente para reflexionar y podemos ver y contemplar, ¿verdad? La obra de redención, la crucifixión, con unos colores tan reales, ¿verdad? Que el pintor hizo lo mejor y puso unos colores reales. Y esta imagen simplemente, con esta escena, nos está comunicando algo, ¿verdad? Si tú estás escuchando el Evangelio por primera vez y has escuchado muy poco acerca de la muerte de Cristo, bueno, esta imagen ya te está comunicando algo, que alguien está muriendo, ¿verdad? O alguien murió, alguien derramó su sangre. Y una buena pregunta para hacerse sería, ¿por qué? ¿No? Si nosotros sabemos, ¿verdad?, por qué lo hizo, pero quizá alguien diga, bueno, ¿por qué murió? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Y es una pregunta pues muy válida, ¿no? Es muy legítima y vamos a tratar de responderla. Y para aquellos que ya sabemos por qué murió Cristo, bueno, vamos a profundizarnos más en las Escrituras para conocer todo lo que el Señor alcanzó, ¿verdad? Ahora, esta imagen simplemente al ser predicada, ¿verdad? Hay suficiente luz, hay una luz necesaria para que el individuo crea y se arrepienta. Pero ¿cómo lo hemos de hacer? Pues predicando el Evangelio, ¿verdad? Si tú tienes la oportunidad de predicar el Evangelio, de simplemente presentar este mensaje, porque imagínate que a un niño lo sientas y le dices, bueno, te voy a explicar lo que es la expiación, pues no te va a entender, ¿no? Igual, de la misma manera, alguien que no sabe o no tiene el conocimiento de lo que el Señor ha hecho, si tú vienes con estas palabras, pues te va a decir, pues no entiendo nada, ¿no? Pero si tú vienes y le compartes el Evangelio de una manera clara, sencilla, hasta un niño, ¿verdad? Cuando nuestros niños le explicamos, ¿por qué murió Jesús? Dicen, por mis pecados. ¿Por qué? Porque es una manera que los maestros han hecho un buen trabajo en enseñarles. Y que ellos cuando ven a Jesús perciben eso, ¿no? Ya saben. Bueno, de la misma manera nosotros podemos presentar el Evangelio, ¿verdad? A las personas acerca de la muerte del Señor. Pero los que estamos de este lado de la cruz, los que ya hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, pues Dios está interesado que tengamos un conocimiento de lo que significa esta obra consumada de su Hijo, ¿verdad? De una manera más consciente, más profunda. Pero, ¿a dónde vamos a ir? Pues a las Escrituras. Las Escrituras nos hablan de Jesús. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí.
La vida del Señor en su paso por este mundo, cabe decir que no tuvo en lo absoluto ningún segundo de desperdicio. Él vino a hacer efectiva la voluntad de Dios a la perfección. Y ya con esto nos enseña mucho a nosotros, ¿verdad? Nos confronta, ¿no? Con cómo es que nosotros vivimos, a qué le dedicamos tiempo, ¿verdad? ¿Qué es nuestra prioridad? ¿Hacer la voluntad de Dios o simplemente, pues hay gente que pierde tiempo, ¿verdad? En muchas cosas, por ejemplo, en juegos de videojuegos, en partidos de fútbol, ¿verdad? Ir al estadio, que en sí no está mal si se hace de una forma balanceada, pero siempre como cristianos debemos de dar respuestas a Dios, al hacer su voluntad. Jesús hizo su voluntad a la perfección. Él cumplió con todo lo que le había sido encomendado por el Padre. Y una vez habiendo entendido que había llegado su hora, como ya leímos, Jesús estando crucificado, Jesús tuvo este conocimiento, ¿verdad? Porque dice la Escritura, dice que Él vio que ya todo estaba consumado. Entonces tuvo un conocimiento, un entendimiento de que su misión había sido cumplida como cordero, como sacerdote, como redentor, como reconciliador, justificador, propiciador. Vamos a tratar de explicar estos temas cada uno en individual, si nos da el tiempo, ¿verdad? Dice la palabra en Juan 19, 28 que, como ya leímos, que después de esto, bueno, ¿después de qué? Después de esto hay un contexto previo a esta escritura. Y es bueno, me pareció interesante, ¿no? Leer un poquito el contexto. Y Jesús, aún a pesar de estar en esa agonía, tuvo un pendiente más que encargarse, fíjate, cuando ya estaba muriendo, agonizando, tuvo un pendiente más, el encomendar el cuidado de su madre a uno de sus discípulos, para dejar todo en orden antes de morir. Dice en San Juan 26 al 27, 19, 26 al 27, solamente unos textos antes de nuestra escritura, dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No sé si alcanzas a ver esta responsabilidad del Señor, ¿verdad? Que tuvo aún en el Calvario, tuvo el cuidado de su madre. Y estaba llevando el Señor las cargas de todos nosotros, ¿no? Estaba llevando. ¿Y qué pasaría si nosotros estuviéramos en una situación así? Pues seguramente tendríamos esa lucidez, esa calma, porque lógico, el dolor, la presión, ¿verdad? El Señor todos los pecados nuestros estaban siendo puestos sobre Él, pero aún así Él tuvo este último detalle, ¿verdad? Con su madre. Ahora, como discípulos del Señor, pues nos enseña otro principio también, que debemos de tener pues todo en orden, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestro paso por esta vida, porque sabemos que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sabemos que somos propiedad del Señor, sabemos que hacemos la voluntad de Dios, hemos muerto al yo, ¿verdad? Entonces debemos dejar todo en orden, porque algún día usted y yo vamos a morir, ¿verdad? Y es necesario dejar todos los asuntos resueltos, lo más que podamos. Sabemos que Jesús es perfecto, es la perfección de Dios. Nosotros somos imperfectos, pero es un principio, ¿no? Nosotros sabemos que pues no somos eternos y necesitamos sabiduría para arreglar todo esto antes de partir de este mundo, ¿verdad? Sabemos que hay gente que a veces muere de una manera pues instantánea, ¿verdad? Y a veces la familia, ¿verdad?, se queda con este asunto, sobre todo cuando es el padre de familia que fallece y se queda pues la responsabilidad de la familia. Bueno, es bueno que pensemos en algo si es posible, ¿no? Entonces, seguimos continuando. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed.
Jesús antes de morir, Él echó un vistazo a toda su agenda que le había sido encomendada por el Padre. Y Él absolutamente tenía todo un checkmark, ¿verdad? Cumplido, consumado, realizado, porque Él vino con ese propósito. Muchas personas han dado sus vidas por la libertad de otras, ¿no? En sacrificio. Por ejemplo, tenemos a los soldados, el ejército, que mueren para defender a su nación, para dar libertad a aquellos, ¿verdad?, compatriotas, y ellos ofrendan sus vidas, dan sus vidas por la libertad de su país o cuando su país es agredido. También, ¿cuántos padres han dado sus vidas por sus hijos, ¿verdad? ¿Cuántas personas han muerto por salvar la vida de un amigo? No sé si sepas de algún caso, ¿verdad? Pero pues pudiera darse, ¿no? Pudiera ser que alguien diera su vida. Sin embargo, nada se compara con el sacrificio del Señor, porque Él vino a dar su vida por sus enemigos. Él vino a dar su vida por aquellos que estábamos enemistados, ¿verdad? A reconciliarnos vino con su Padre. Y Dios desde tiempos muy antiguos anunció una y otra vez la necesidad de un sacrificio por los pecados de la humanidad. Él creó al hombre sabiendo que se rebelaría contra él. Y me vino este ejemplo a la mente, ¿no? Por ejemplo, cuando una pareja, ¿verdad?, hombre y mujer, casados, lógicamente, planean tener un hijo, pues no sabes qué va a pasar. No sabes qué va a suceder con ese hijo. Miras la sociedad, miras cómo está todo el mundo y dices, ¿qué futuro le espera a mi hijo? Y de repente algunos deciden, no, pues no voy a tener hijos, ¿para qué, no? Pero, pues imagínate, el Señor sabía el riesgo y de antemano Él en su omnisciencia sabía que el hombre pecaría, ¿no? Pero aún así, Él decidió crear al hombre por amor. Amén. De igual manera, nosotros si somos creyentes, bueno, sabemos que tener hijos es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Es un mandamiento, claro, se hace bajo la responsabilidad, pero si confiamos en Dios, sabemos que Dios cumplirá su propósito, ¿verdad? Si Él nos permite y nos concede, Él cumplirá su propósito dentro de cada uno de nuestros niños. Sí, tenemos esa responsabilidad, hablando de responsabilidades de guiarles hacia el Señor. La justicia de Dios demanda el castigo por nuestros pecados. Esto quiere decir que todo individuo tiene una deuda legal con Dios. Sabemos que Dios dio sus leyes y esto Dios tiene su sistema legal de leyes, ¿verdad? Entonces, si se viola una ley, pues hay un castigo, hay un infractor, ¿verdad? Y debe de haber un castigo. Dios nos dio sus mandamientos, sus leyes, sus decretos, sus estatutos, y nosotros los rompimos, los violamos. Somos convictos, somos reos, somos acusados con todas las pruebas. Tenemos todo en nuestra contra para ser castigados, para ser juzgados, como Pablo lo dice en su epístola a los Romanos. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Esto quiere decir que no hay un individuo, desde Adán hasta el último bebé que están haciendo el día de hoy, que sea justo, que sea justificado. Todos hemos pecado. La pena capital, pues es la muerte, según la Biblia, en sus diferentes presentaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se acuerda cuando Dios dijo a Adán y a Eva que en el momento que ellos tomaran o rompieran la orden de Dios de tomar de este fruto, pues iban a morir? Entonces, la muerte viene en diferentes maneras o presentaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la muerte física, que es cuando dejamos de existir. La muerte en la Biblia quiere decir separación. Por ejemplo, dejamos de existir y nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo son separados. También existe la muerte espiritual. La muerte espiritual nos separa de Dios. Nos separa de Dios porque Dios es un ser santo. Es un ser santo que no puede cohabitar con el pecado. Y la segunda muerte es la separación eterna de Dios. Y la Biblia da referencia de todas estas muertes, ¿verdad?
Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en los primeros, si tú lees los primeros capítulos a los Romanos, Pablo presenta serias acusaciones de parte de Dios hacia el hombre. Y también muestra la indiferencia del hombre por seguir pecando deliberadamente. Si tú prendes tu televisor o simplemente las noticias, pues son noticias perversas, ¿verdad? El satanismo ha crecido de una manera increíble, el ateísmo, todo está en contra de Dios. Todo, en las escuelas enseñan a los niños. Entonces, hay una indiferencia en el individuo que no ha sido, que no conoce a Dios, de aborrecer a Dios y todas sus leyes, todo lo que conlleva a obedecer los estatutos de Dios. Dice también Romanos 1:32, dice, conocen de sobra la sentencia de Dios, que declara reos de muerte a quienes hacen tales cosas, y sin embargo no solo las hacen, sino que incluso aplauden el que otros las hagan. Entonces, ¿qué pasa cuando recibimos una infracción por parte de un oficial de la ley? Por ejemplo, aquí terrenalmente hablando, cuando usted comete una infracción, pues no viene el oficial y le da la infracción y no haces caso omiso, ¿no? La rompes y la tiras en la basura esperando que no pasará nada. Pues claro que pasará algo. Si no atiendes, si no vas a ver al juez, pues algo va a pasar. Entonces, ¿qué nos hace pensar, verdad? Que podemos atrevernos a ignorar las leyes de Dios, las demandas de Dios, que es el único legislador, ¿verdad? Es el único legislador del universo. Él tiene toda la prerrogativa de gobernar soberanamente porque Él creó todas las cosas. Entonces no podemos ignorar su autoridad sin tener ninguna consecuencia. Como ya decíamos, tenemos un problema legal si no hay un abogado, si no hay alguien que intervenga delante de Dios por nosotros. No podemos presentarnos ante el gran juez con nuestros propios argumentos. ¿Qué argumentos le vamos a decir a Dios que nos pueda justificar? ¿Qué le podemos decir para que podamos ser perdonados? Si somos culpables, Dios es un Dios justo y merecemos el castigo, pero necesitamos un mediador, alguien que nos presente ante el Padre. Y aquí es donde aparece el Señor, ¿verdad? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el Señor Jesucristo? Porque Él, como sumo sacerdote, vamos a explicar lo que es el oficio del sacerdocio. Él vino como sumo sacerdote y este oficio fue dado y fue proveído directamente por parte de Dios. Es importante saber que esto no fue una invención del hombre, o sea, no es algo que el hombre se sacó de la manga y dijo, bueno, vamos a poner sacerdotes, no. Esto vino directamente de Dios. Todas las leyes que contiene este oficio es debido a lo delicado que era este rol. O sea, es muy importante. El sacerdote rogaba por los pecados del pueblo y Dios se compadecía a perdonar por medio de este ministerio, el cual sería un vínculo, ¿verdad? Es un puente, una unión, una intercesión entre un Dios santo y los hombres que habían estado separados por causa del pecado. Nadie podía atreverse a ejercer este papel, no era para todos. Este era absolutamente para personas autorizadas. De lo contrario, si alguien se atrevía a ejercer este oficio, pues era juzgado directamente por Dios. Hay una historia, ¿no? de algunos reyes que se atrevieron. ¿Te acuerdas del rey Saúl? Se atrevió a ofrecer un sacrificio sin estar autorizado. Entonces, esto nos indica la delicadeza que tenía este oficio de sacerdote. Habían leyes que indicaban quiénes, cómo y cuándo lo podían hacer. Ningún extraño podía participar del sacerdocio, por lo mismo, porque eran cosas muy santas. Podemos entonces ver la misericordia de Dios. ¿Cómo? Pues cuando Él provee de sacerdotes en el Antiguo Testamento, hablando en este contexto, para no solo tener paz, sino comunión con Él. O sea, no solamente
nos abría las puertas, sino que también había una comunión con el Señor entre el pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿verdad? Sin embargo, el sacerdocio levítico que había sido establecido en el Antiguo Testamento, pues era imperfecto, era incompleto, ya que era ejercido por hombres imperfectos como usted y como yo, quienes debían ofrecer ofrendas primeramente por sus pecados. Eso lo pueden leer en Levítico 7, pero le voy a leer lo que dice Hebreos 5:1. Dice así la Escritura, dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Esta era la función del sacerdote, tener paciencia, enseñar al pueblo lo que significaba, ¿verdad? Era tan importante que debería de, si alguien ignoraba, bueno, él debería de instruirle. Yo me puse a pensar un poco en los sacerdotes, ¿verdad? Sumos sacerdotes, cuando Jesús vino en Anás, ¿verdad? Y Caifás, pues ellos ¿qué estaban haciendo? En lugar de estar atentos a lo que el Señor, pues la Escritura se había cumplido, el Mesías había llegado. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Pues alborotaron al pueblo. ¿Para qué? Para acusar a Jesús, ¿verdad? Estaban siempre detrás del Señor. Entonces vemos cómo el sacerdocio en tiempos de Jesús, pues estaba todo caído, estaba corrupto. Por eso el Señor se encargó de acusarlos, a los escribas, a los fariseos, ¿verdad? A aquellos que estaban encargados oficialmente de enseñar al pueblo. Y bueno, eso trae una gran enseñanza a los líderes, ¿verdad? También de enseñar al pueblo, instruir, hacer la obra del Señor. El sacerdocio levítico llegó oficialmente a su fin con la muerte de Cristo, cuando el velo se rasgó, cuando el Señor consumó su obra, pero aún así seguían ofreciendo sacrificios. Finalmente, en el año 70, bueno, con la destrucción del templo por el general romano Tito, fue totalmente desmantelado, ¿no? Todo el sistema religioso que tenían los judíos. ¿Por qué? Porque era voluntad del Señor, porque ya había venido un sacerdote perfecto. El libro de los Hebreos nos habla de un mejor sacerdocio, y eso nos debe de alegrar, uno que permanece para siempre, el cual también fue provisto por Dios y descendió del cielo, para ser nuestro fiel y sumo sacerdote perfecto. El Señor era completo, Él no tenía faltas, no tenía mancha, ¿verdad? No tenía mácula, como lo dice Hebreos 7, 22 al 27. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. O sea, los judíos tenían una celebración anual que se llamaba el Yom Kippur, ¿no? Y estos sacerdotes se encargaban de año tras año, ofrecer sacrificios por todo el pueblo. Pero aquí el Señor dice que Él puede salvar perpetuamente, ¿verdad? Viviendo siempre para interceder por ellos. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Este sacrificio, el Señor, este oficio, el Señor lo consumó, ¿verdad? Siendo ese puente en la cruz. La santidad y la perfección de Jesús en su obediencia, pues lo calificaban, ¿verdad? Simplemente por ser el Hijo de Dios, para ser nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. Dios no solo nos envió, nos proveyó de un sacerdote, sino que Él envió a su propio Hijo,
Dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, nosotros sabemos que no existe nadie más, no hay nadie más que sea visible, no hay un ángel, no hay un espíritu que Dios haya autorizado para ejercer este oficio tan santo, ¿verdad? Jesús se ofreció voluntariamente. Él vino para rescatarnos. Dice 1 Timoteo 2, 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo. ¿Viste cómo Él se dio voluntariamente en rescate por todos? De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, ¿verdad? Esto lo podemos ver pues en la crucifixión y muerte del Señor, como Jesús consumó su oficio como sacerdote en la cruz, siendo este mediador, porque en el Antiguo Testamento se ocupaban de varios elementos. Por ejemplo, se ocupaba de un altar, se ocupaba de un sacerdote, ¿verdad? No podías tú venir y ofrecer tu propio holocausto. Siempre tenía que haber ese vínculo, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. ¿Te acuerdas que, bueno, la casa de Aarón fueron establecidos como para ser los sacerdotes? Y era una línea, ¿verdad?, de sacerdotes. Ahora el Señor nos dice que nosotros somos un reino de sacerdotes, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer el oficio como de Jesús como el Señor lo hizo, pero podemos interceder ante el Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Por nuestros seres queridos, por como oramos, ¿verdad?, por las necesidades de nuestros hermanos. Y Dios nos ha dado, en cierta manera, ese oficio de interceder por aquellos que pecan, ¿verdad? Sabemos que nosotros no podemos traerlos a Dios directamente, pero los traemos a Jesús, porque Jesús es el puente, ¿verdad? Nosotros los traemos a Jesús, Jesús los lleva a Dios, los hace ese vínculo. También el Señor fue nuestro Redentor. Es otro de los beneficios de su muerte. Con su muerte Él compró nuestra libertad. ¿Qué es la redención? Bueno, es pagar un rescate. En la antigüedad la redención era la transacción que ocurría cuando se compraba un esclavo. Es una acción económica y poco atractiva, ¿verdad? Porque la esclavitud pues como que a nadie le parece. Pero en cuanto al Evangelio, deja esos tonos oscuros y lúgubres, que hagan brillar más el cuadro de la salvación. Porque cuando éramos esclavos, ¿verdad?, de las tinieblas, bueno, era una situación pues no muy buena, pero cuando el Señor vino, esa salvación se hace más grande, brilla más. El pueblo de Israel, por ejemplo, fue redimido por Dios de la esclavitud, todos lo sabemos, ¿verdad?, como lo dice el libro de Éxodo. En el libro de Ruth podemos encontrar una hermosa historia de redención. Si tienes tiempo, puedes leer el libro de Ruth y tiene una hermosa historia de redención, donde solamente un pariente cercano podía redimir a alguien. Por ejemplo, si tú caías en una pobreza extrema y tenías que vender todo y aún así no alcanzaba, bueno, ¿qué crees? Tenías que convertirte en esclavo para pagar esa deuda. Y no solamente tú, sino toda tu familia. Entonces, si tenías un pariente cercano, un pariente que tenía la solvencia económica, ¿verdad?, del dinero para redimirte, pues podía hacerlo. Entonces Jesús es nuestro pariente más cercano, es nuestro pariente redentor. Solo Él puede redimir, solo puede recibir o comprar de nuevo. Si tú te fijas, el hombre pues tenía Dios lo creó libre, lo creó a su imagen y semejanza. ¿Qué pasó cuando el hombre desobedeció? Pues se hizo esclavo del diablo, como la Biblia lo dice. Entonces la restauración es volver a restaurar a su estado original al hombre, y fue lo que hizo el Señor. También el pueblo de Israel, tú sabes que eran un pueblo libre antes de llegar a Egipto, ¿verdad? Antes de que Jacob
y su descendencia bajaran a Egipto, eran libres, pero ¿qué pasó? Bueno, Faraón se enseñoreó de ellos, entonces tuvo que intervenir el Señor para redimirlos. El Señor una y otra vez les decía al pueblo de Israel, yo los redimí, o sea, y aún así el pueblo de Israel le pagaban mal al Señor, eran desobedientes. Pero el Señor les dio la libertad que tenían. Dice en Levítico 25:25, si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Bueno, aquí ya nos está dando una luz desde el Antiguo Testamento de lo que el Señor haría con nosotros, nos redimiría. Porque ¿con qué podemos comprar nuestra salvación? ¿Con qué podemos comprar nuestra redención? Aún el más millonario, ¿verdad? Se dice que, no recuerdo el nombre, Steve Jobs, ¿no? Antes de morir, con todo su dinero, él decía, tengo dinero, pero no puedo comprar mi salud. ¿Con qué podemos comprar nuestra salvación? No hay nada que pueda comprarla. Entonces, consumado era un término que se usaba comercialmente. Cuando alguien había hecho varios pagos por una compra y al final el último pago recibía el título de propiedad que decía pagado en su totalidad. Cuando tenían una deuda, bueno, se daban algunos abonos, ¿no? Como nosotros lo conocemos así, un down payment y luego se iba pagando y al último, ¿qué pasa? Cuando pagas algo en su totalidad, te dan el título, ¿verdad? Tu carro y dices, wow, ya se hizo, trato, ya se cerró el trato, ¿no? Ya es mío, es de mi propiedad. Entonces así el Señor pagó nuestro precio, pagó nuestra redención con su propia sangre. La deuda que teníamos con Dios, Él la pagó para rescatar nuestras almas. Dice Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, hablando de Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El Señor es rico en gracia, el Señor es rico en misericordia y Él pagó por nuestra redención. Aunque según la ley, en el Antiguo Testamento, un pariente cercano podía redimir de la esclavitud física a su hermano, pero absolutamente, como ya lo dijimos, nadie podía redimir las almas de la esclavitud y la condenación del pecado. Solo Cristo lo hizo. Mira lo que dice Salmos 49:6, dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. O sea, si tú crees que con tus recursos puedes comprar el favor de Dios, pues la Biblia nos dice otra cosa, ¿no? Dice que es de gran precio, y solamente la sangre de Cristo fue el pago por nuestros pecados. Así que si alguien dice que, bueno, que hay ¿cómo se dice? No el infierno, sino el purgatorio, ¿verdad? Y que, bueno, aquí pagas dinero y rezamos por tus difuntitos y en unos cuantos años pues lo sacamos con fianza, ¿no? Algo así. Pues no, eso no existe. De hecho, la palabra purgatorio, ese lugar, pues no es bíblico, pero no podemos pagar con nada. No podemos pagar lo que pues es impagable, ¿no? Pero el Señor lo hizo. Él nos redimió, Él nos compró de nuevo, nos dio la oportunidad de volvernos a nuestro estado original, a tener comunión con Dios. Ahora vamos a ver qué es la expiación. ¿Qué es la expiación? Bueno, la expiación se deriva del hebreo, la palabra hebrea kafar, y su raíz primaria es cubrir, específicamente con betún. ¿Te acuerdas del arca de Noé? Cómo él la cubrió con betún, la calafateó con brea. Bueno, figurativamente, expiar o condonar, aplacar o cancelar, anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar. Bueno, son varias palabras muy interesantes. Reconciliar. Y dice 1 de Pedro 1:18, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate
para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Es increíble la sabiduría de Dios, ¿no? Como desde la eternidad ya estaba este Cordero dispuesto para expiar nuestra culpa, para cubrirla, para perdonar. Y quiero hacer una aclaración, porque yo he escuchado a algunos que dicen, bueno, ¿por qué Dios no simplemente nos perdonó? Y ya, ¿no? O sea, ¿para qué necesidad de que Cristo viniera a morir? Bueno, hay algo que se llama indulto, que no es muy diferente a la expiación. ¿Qué es un indulto? Bueno, es la facultad del Poder Ejecutivo, en este caso un presidente, que funciona como un contrapeso del sistema de justicia penal federal. ¿Qué permite? Bueno, que un presidente conceda clemencia a los infractores. La Constitución, por ejemplo, del país de los Estados Unidos otorga al presidente la facultad de conceder clemencia. Se oye muy piadoso, ¿no? Otorgar indultos, amnistías por agravios contra Estados Unidos, excepto en los casos de juicios políticos. Esto podría ser una conmutación, lo cual reduce o suprime una sentencia impuesta después de una condena por un delito o un indulto. Es decir, una anulación más amplia de todas las consecuencias jurídicas derivadas de algún delito. Ahora, cuando se otorga un indulto a un individuo, su condena queda cancelada. Es decir, que nadie va a recibir el castigo o pena por su crimen. Y eso se oye bien, ¿no? Dices, wow, no, pues qué bien, nadie va a sufrir. Pero es totalmente injusto. Porque vamos a suponer que hay un asesino, un violador, ¿no? Y que ha hecho mucho daño, ha hecho muchísimo daño y de repente pues lo capturan y pone su cara de piadoso y se arrepiente y todo, entonces bueno, pues pobre, ¿no? O sea, ya se arrepintió, pues lo vamos a perdonar. Le vamos a dar unos cuantos meses de cárcel para que aprenda y a que salga, ¿no? Pero eso sería algo injusto, ¿no? Que no haya quien pague por sus ofensas. Imagínate si Dios en su misericordia hiciera eso, ¿no? Simplemente hubiera perdonado a los humanos por su pecado. Bueno, el orden moral de Dios habría sido cuestionado, ¿no crees tú? O sea, bueno, ¿cómo? O sea, toda la maldad de todos los hombres, nada más así, perdonada, como se barre la basura y se pone debajo de la alfombra, así, bueno, esconder los pecados así nada más. O como dice, ¿no? Hacerse la vista gorda. La justicia de Dios es ofendida por el pecado y exige una satisfacción, exige justicia. Y esto es lo que habla la expiación en la Biblia, que es el acto de parte de Dios de perdonar el pecado de un individuo a través de un tercero. Esto es por medio de un sacrificio donde la sangre tiene que ser derramada, donde debe de haber un sacrificio. Y bueno, el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos, ¿no? De cuántos toros y vacas y ovejas fueron sacrificadas. ¿Para qué? Para expiar la culpa. Ellos, pues, estos animalitos inocentes tenían que morir por los pecados del transgresor. Y había todo un ritual, ¿no? Había todo un ritual. Pero esto ya nos estaba hablando de Cristo. Dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay remisión de pecados. Alguien tenía que pagar el precio. La palabra expiación, aunque no aparece en el Nuevo Testamento, pero describe con precisión un aspecto del sacrificio de Cristo a nuestro favor. También la expiación significa cubrir el pecado, limpiar, o sea, quitarlo, el pecado. La expiación refleja la idea de que por gracia de Dios se eliminan los efectos negativos
y degradantes de nuestro pecado. Fíjate, en el Antiguo Testamento se usa principalmente en casos de rescate, ¿no? Que cubren la ofensa. Como ya dijimos, no de barrerlo fuera de la vista. Debe de haber un pago equivalente. Y para esto el Señor se hizo carne. El Señor se hizo carne porque carne redime carne. No podía ser que un espíritu, un ángel, viniera y muriera. Eso no es. Me gusta el ejemplo que da el pastor Raúl Borboa. Dice, si yo te presto mi carro y te vas y lo chocas y dices, ¿sabes qué? Hermano, choqué tu carro, pero tengo esta bicicleta aquí, ¿no? Pues no es lo correcto, o sea, debe de ser equitativo, ¿no? En su valor. Entonces, no podía ser un ángel, no podía ser pues un espíritu. El Señor por eso se encarnó, para venir a redimirnos. Carne redime carne. El pueblo de Israel tenía un día al año, como ya decíamos, llamado el día de la expiación o Yom Kippur, donde todo el pueblo sin excepción era perdonado, ¿no? Y nos muestra ahí la misericordia de Dios, su amplia misericordia para con todo el pueblo. Sabemos que existe una doctrina que se llama expiación limitada, donde, bueno, hay unos hermanos que dicen que el Señor pues solamente murió por unos. O sea, ellos se ponen como representantes de Dios, ¿no? No, mira, Dios no murió por todos. La expiación fue limitada. Pero esto no es lo que nos dice la Biblia. Por ejemplo, aquí ya nos dice en Levítico 16:30, dice, porque este día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Ahora ese día se hizo realidad para nosotros en la cruz. Ese día fue cuando el Señor limpió nuestras culpas, expió nuestro pecado. Para los judíos de aquellos tiempos era tan importante esta fecha. ¿Por qué? Porque había gente muy pobre que no tenía recursos para comprar un animal, ¿verdad? Llevar un corderito. Entonces ellos de verdad, de corazón se sentían compungidos. Señor, yo tengo pecado y mi pecado no puede ser expiado porque no tengo recursos, pero el Señor ampliamente estableció un día donde todo el pueblo podía ser perdonado. Todos, ¿verdad? La muerte de Cristo fue una muerte expiatoria porque quitó y deshizo el pecado. Cristo como Cordero de Dios se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado de todos los hombres. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo consumados para siempre a los santificados. Ahora, fíjate que la expiación y la sustitución pues van de la mano. Te voy a explicar por qué. La doctrina de la expiación, podemos ver la sustitución. Por ejemplo, en Génesis 3:21, Dios sacrificó animales inocentes para cubrir la vergüenza del hombre. O sea, el hombre merecía morir, claro, había violado las leyes de Dios. Adán y Eva pecaron y la ley de Dios demandaba justicia, pero hubo una sustitución. El amor y la misericordia de Dios lo llevó a sacrificar un animalito inocente para cubrir con las pieles la vergüenza de Adán y Eva. Y esto ya nos estaba hablando desde el principio del sacrificio de Cristo. Por ejemplo, también en Génesis 22, Dios provee de un carnero a Abraham para sacrificarlo en lugar de Isaac. ¿Te acuerdas esa escritura donde dice Dios proveerá, ¿verdad? Jehová Jireh, Dios provee. Bueno, ya ahí el Señor ya estaba anunciando que Él proveería de este cordero. Hubo una sustitución ahí. Isaac iba a morir, pero murió, Dios había provisto de un cordero. Nosotros éramos los que íbamos a morir, pero el Señor tomó nuestro lugar. Hubo un cambio, ¿verdad? Dice Génesis 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en una mata por sus cuernos.
Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hay una sustitución ahí. Pero me encanta este último ejemplo, Mateo 27:15. ¿Te acuerdas de ese criminal llamado Barrabás? Que fue puesto en libertad. Era un criminal condenado a muerte también. Pero cuando se cruza con Jesús, la gente demandó que soltaran a Barrabás y que Jesús fuera crucificado, el justo por el pecador. Ahí hubo una sustitución. El Señor tomó el lugar de Barrabás. Y eso nos habla, ¿verdad?, de cómo, si tú piensas en los pecados pasados, todo lo que pues ofendimos al Señor en nuestra ignorancia o ya sea sabiéndolo, pero el Señor tomó nuestro lugar. El Señor nos dio la libertad para Él tomar nuestro lugar. Ahora te voy a hablar de la propiciación. Sabemos que son temas que están en la Biblia y a veces los escuchamos, pero pues no discernimos bien qué quiere decir una cosa y otra, ¿no? Por ejemplo, la propiciación es la acción que paga la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y justicia sean satisfechas y pueda perdonar el pecado. ¿Te acuerdas cuando el ladrón, el publicano y el fariseo estaban orando y aquel publicano decía: Señor, sé propicio a mí, soy pecador? Lo que este hombre estaba haciendo es: no me castigues con tu ira, ten misericordia, porque él sabía que había violado, que era culpable de juicio. Sabía que merecía el castigo de Dios, pero él decía: sé propicio. Entonces la propiciación tiene que ver con satisfacer la ira de Dios. Porque Dios es un ser santo y justo. Y en el Antiguo Testamento se ofrecían animales para satisfacer, hay otra palabra que se me fue, para pues cumplir las demandas de Dios, ¿no? De que su justicia fuera satisfecha. Dice Romanos 3:24 al 26, dice: justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesús el Cristo, el cual Dios ha propuesto por reconciliación mediante la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, para la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios manifestando su justicia en este tiempo, para que Él solo sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús el Cristo. Todos los pecados pasados de todos aquellos hombres que habían tenido de alguna manera fe en el Señor, en la promesa del Señor, en la redención, quizás no lo entendían muy claro, ¿verdad? Porque pues, Cristo todavía no venía, fue un misterio que fue revelándose poco a poco y no lo entendían, pero ellos de alguna manera creían y tenían fe. Y ellos creyeron que sus pecados iban a ser perdonados. Y Dios manifestó justicia y paciencia. ¿Cómo? Pues no derramando su ira. Imagínate, hubo momentos donde el Señor tuvo que derramar su ira. ¿Te acuerdas en las ciudades de Sodoma y Gomorra? O también cuando envió el diluvio, el Señor demandaba justicia, demandaba que la justicia fuera satisfecha, ¿no? Y vemos cómo el Señor es un Dios de juicio. Porque hay quienes dicen, bueno, has oído esa frase cuando dicen, bueno, ¿tú quién eres para juzgarme? El único que me puede juzgar es Dios. Bueno, pues buena suerte, ¿no? Porque dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, la justicia de Dios fue satisfecha por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Dice 1 Juan 2:2, la carta de Juan, capítulo 2, verso 2, y Él es la reconciliación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros,
sino también por los del mundo entero. ¿Te fijas cómo aquí el Señor no está siendo limitado en su gran amor y misericordia? Él murió por todos, dice, sino también por los del mundo entero, no solamente por los judíos, no solamente por la gente de piel blanca, por la gente de piel oscura, sino por todos. Él se ofreció como propiciación. En Cristo hay salvación completa para todos, hermanos. Su obra fue perfecta. También tenemos el beneficio con su muerte de la adopción. Dice Efesios 1:5, dice, el cual nos señaló desde antes el camino para ser adoptados en hijos por Jesús, el Cristo en sí mismo, por el buen querer de su voluntad. Sabemos que, bueno, nosotros servíamos a otro amo, éramos hijos del pecado, del diablo, ¿verdad? Y bueno, el Señor tuvo en bien, por medio de Cristo, en la cruz del Calvario, Él también miró nuestra adopción, también la compró, ¿verdad? Por medio de su sacrificio, de su sangre. Y ahora podemos entrar con toda confianza delante del trono de la gracia, ¿verdad? Como cuando un niño viene, uno de nuestros hijos viene y no le pedimos, no, tienes que, por medio de tu mamá tienes que hablarme, no, es con esa confianza que podemos venir al Señor, podemos llamarle Abba, Padre, podemos presentarle nuestras necesidades, podemos presentarle nuestras cargas. Él se compadece de nosotros como hijos. También la justificación es parte de este paquete de beneficios, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. ¿Qué es la justificación? Bueno, justificación es, se me viene a la mente, cuando tú eres culpable. Yo sé que es un poquito, ¿cómo le diré? No es, tiene que ver también con la expiación, ¿no? Tiene que ver con que por medio de alguien somos justificados, que en nuestras propias fuerzas o en nuestros propios, ¿cómo se dice? Por nuestros propios méritos, es la palabra que estoy buscando, pues no podemos ser justificados. Nadie puede ser justificado por sus propias obras, por sus propios, ¿cómo se dice? Medios, pues recursos. Pero el Señor nos ha justificado por medio de Cristo. ¿Qué más logró el Señor con su muerte en la cruz? Bueno, Jesús destruyó el pecado. Cuando Él murió una sola vez, dice en Romanos 6:10, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. El pecado, pues es un amo, ¿no? Era un amo para nosotros que no nos soltaba, que nos pagaba con la muerte. Sin embargo, el Señor vino a destruirlo. Ahora nosotros somos libres del pecado. También el Señor venció la muerte. Dice Romanos 6:9 que estamos seguros de eso. ¿De qué? Bueno, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Esto nos muestra la victoria del Señor sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo también. Cuando nosotros decimos que Jesús venció a Satanás, pues pareciera que decimos que Jesús y Satanás están en una guerra, ¿no? Como a ver quién puede más, ¿no? Pero fíjate que no es lo que dice la Escritura. Como que están en una batalla, lo que implica que Dios pues no es todopoderoso porque está ahí, vamos a ver quién puede más, qué fuerza puede más, no. Sino que Satanás
está bajo la completa autoridad de Dios. Y existen formas más bíblicas para describir lo que pasó con Satanás. Cuando Jesús dio su vida en la cruz, por ejemplo, la Escritura nos dice que a través de su muerte, Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, como lo dice Hebreos 2:14, ¿no? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, Jesús no vino para medir fuerzas con Satanás de ninguna manera. Él vino a lo que venía y vino a destruirlo, ¿no? A destruir su imperio, su reino. Y Jesucristo dijo que Satanás él no tiene nada en mí, o sea, él no tiene tratos con Satanás, no tiene algún acuerdo ni nada, como por ahí dicen algunos, ¿no? Por eso hay algunos que dicen que Satanás y Dios ahí se confabularon contra Job. Y bueno, un día me encontré con alguien que me dijo esto y digo, ¿no? O sea, Dios no tiene este tipo de tratos, ¿no? Él es Dios soberano, Él puede hacer lo que Él quiera, pero no necesita de opinión o de ayuda de nadie. Colosenses 2:13, te lo leo al 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Con esto nos dice la Escritura que el Señor destruyó esa acta de los decretos que nos acusaba, que era contraria, que pues es como el fiscal, ¿no? Que está en las cortes, que tiene todas las pruebas. Estás tú en la silla de los acusados, se presenta el fiscal y dice, bueno, aquí está, esta persona hizo esto. Bueno, pero también está todo en nuestra contra. Pero el Señor precisamente como sacerdote, como abogado, Él ejerce, ¿verdad? Él nos representa delante del Padre. La victoria de Cristo también, dice la carta a los Hebreos, nos habla acerca de la superioridad y supremacía de Cristo dada por Dios, por sobre todo. Habiendo consumado su obra en la cruz, Dios le dio el más alto honor. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios, dice en Hebreos 1:3, te lo leo en la nueva versión internacional. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y Él es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Fíjate cómo el Señor, habiendo consumado su obra, después se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y sigue Él haciendo ese papel de abogado, ¿verdad? Abogando por nosotros. Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es superior a Moisés, mayor que el día de reposo, mejor y fiel sumo sacerdote. Alguien escribió, tomé esta parte de un escrito de David Wilkerson, que describe a Cristo. Por ejemplo, había una frase que usaban los padres de la iglesia que dice, Christus Victor, está en latín, es una frase en latín, y traducido a grandes rasgos significa, nuestra victoria no está en nosotros mismos, sino en Cristo. Dice Filipenses 2:9, por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, nuestra salvación no es una salvación barata. En muchas iglesias se
pues se ridiculiza la obra de Cristo. En muchas iglesias, de hecho, se ignora la obra de Cristo, se omite la sangre, lo que Él hizo por nosotros, el pecado, el sacrificio del Señor, la pasión, su muerte, y lo ponen como una salvación barata, ¿no? De gracia, somos salvos por gracia, puedes hacer lo que tú quieras sin tomar en cuenta pues lo que el Señor ganó por nosotros. Para que pudieran ser perdonados los judíos por medio de la expiación, el Señor decía, en ese día de la expiación debes de ¿cómo se dice? Tu corazón debería de estar contrito, debería de estar sensible. ¿Por qué? Por lo que representaba esto. Imagínate, ellos veían un corderito inocente, sin mancha, ¿verdad? Sin defecto, representando al Señor. Entonces, ellos ponían sus manos, estaba el sacerdote, estaba el cordero, ellos ponían sus manos y los pecados eran imputados en aquel animalito. Entonces, debería de haber, no es simplemente algo así como que, qué bueno, ¿no? Debería de haber un dolor en el corazón por haber ofendido a Dios, por haber violado sus leyes. Entonces, de la misma manera, ¿cómo no hemos de ver este sacrificio del Señor de la misma forma, ¿no? Con un dolor por nuestro pecado, por lo que causamos en nuestro pecado, pero también con alegría, y no debemos de menospreciarlo. ¿Por qué? Porque si lo vemos de una manera, la salvación no fue gratis. ¿Por qué? Porque le costó a alguien pagó por ella. Nosotros no pagamos por ella, alguien pagó por ella, no fue gratis y pagó un alto precio por ella. Aunque se nos atribuye por medio de la fe, la salvación implicó paciencia por parte de Dios, como ya lo hemos visto, implicó misericordia, años y años del Señor, pues teniendo paciencia con el mundo, compasión, sacrificio, dolor, soledad, traición. Dios entregó todo lo que tenía en su único Hijo. La historia jamás nos va a tener otra historia como esta. No se volverá a repetir. Perdón. Es necesario que atendamos a esta parte de la Escritura, teniendo conocimiento de todo lo que le costó a Cristo. Dice Hebreos 2:3. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Si te fijas, nos habla de una salvación tan grande, ¿verdad? Todo lo que implica. O sea, podemos ver el cuadro y decir, qué bien, o sea, el Señor murió, ¿no? Está ahí el cuadro, la muerte, murió por nuestros pecados. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Pero ¿qué implicó? Pues todo esto, lo que el Señor cumplió en su totalidad. Nosotros éramos incapaces, nadie podía hacerlo, pero el Señor lo hizo. Ahora es necesario para terminar que aclaremos que no todo terminó en la cruz. El Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Era imposible que fuese retenido por la muerte. Ascendió a los cielos y volverá para llevar consigo a sus redimidos, aquellos que han sido justificados, reconciliados, expiados de toda culpa, santificados. Y hay una promesa más, glorificados. Algún día seremos glorificados por este sacrificio que el Señor se ofreció, ¿verdad? Voluntariamente. Fiel es quien lo prometió y fiel es quien lo ejecutó. Y asimismo fiel es el que cumplirá en su plenitud. Y de eso pues no tenemos que tener dudas, estamos seguros de eso. ¿Qué podemos hacer para honrar la memoria del Señor, lo que Él hizo? Bueno, compartir este mensaje con nuestros seres queridos, compartir este mensaje con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, recordándolo y teniendo gran solemnidad
teniendo gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros, hablando a otros de su sacrificio eterno. Y bueno, quiero pedirle que incline su rostro y vamos a meditar un poquito en ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Vamos a dar gracias, y aunque pues fue doloroso, hay la otra parte, ¿no? La otra parte de lo que el Señor padeció. Hay algunos doctores que describen el sufrimiento físico del Señor. Hay otros teólogos que describen lo que esto pues debería de pasar, ¿verdad? Que los pecados del hombre, todos los pecados iban a ser puestos sobre él, sobre un ser tan santo, sobre un ser tan puro, pero aún así Él lo consumó, Él lo realizó, Él lo ejecutó. Y bueno, vengamos delante del Señor con gratitud. Señor, te damos gracias, Señor, por tu muerte en la cruz, Señor, porque pues éramos indignos, inmerecedores, no merecíamos nada, Señor, merecíamos la muerte, Señor, la muerte eterna, estar separados eternamente, Señor, de la comunión contigo, Señor. Pero sin embargo, tú en tu grande misericordia, en tu grande amor, enviaste a tu único Hijo, Señor, representado en aquel Cordero fiel, santo, puro y limpio, Señor. Señor, este es un día donde pues el mundo, la gente, Señor, lo toma, Señor, como un día de descanso, como un día feriado. Algunos otros, Señor, como pues religioso, Señor, tradicional. Pero nosotros queremos, Señor, tener esa solemnidad, Señor, al recordar todo lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. No cabe duda, Señor, que nos has amado en gran manera para poder realizar lo que era imposible para nosotros. Éramos tan inútiles, Señor. Éramos tan débiles, tan frágiles, tan pobres, Señor. Sin embargo, tú compraste nuestra redención. Tú, Señor, pagaste el precio. Tú recibiste la ira que debimos de haber recibido por nuestros pecados. Señor, y te damos gracias y te honramos eternamente, Señor. Queremos expresarte nuestra gratitud. Queremos darte acción de gracias. Por eso, Señor, es de gran júbilo el venir a adorarte, escuchar tu palabra, Señor, de las grandes obras, como decíamos, como cantábamos. Cuán grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Tu misericordia has mostrado y nos has dado, Señor, en tu Hijo amado, redención de pecados. Te exaltamos, Señor. En esta misma posición, en esta misma actitud, hermanos, continuemos adorando al Señor, continuemos exaltándole. De tu propia boca, dile, Señor, gracias. Gracias, Señor.